Dios bendiga a cada uno de los alumnos de Teología Ministerial 1. Hemos ido avanzando, ¿no es cierto?, en este camino que partimos hace un tiempo, en el cual hemos ido entregando algunas enseñanzas importantes que son, digamos, de alguna manera práctica para la vida, ¿no?, y el desarrollo del cristiano. ¿Ya? Y el deseo de este curso, como lo vimos en un comienzo, es poder aprender de cómo ministrar y cómo nosotros podemos ir, ¿no es cierto?, madurando y creciendo como hijos de Dios, como siervos del Señor. Ese es el objetivo de este curso, no es otro, de formarlo, darle herramientas, darle doctrina igual, darle palabra para que usted pueda entender cómo nosotros debemos caminar con el Señor. Ya. En la lección anterior estuvimos viendo nosotros el tema de los pensamientos, ¿no es cierto? La batalla de la mente. Escucharon un video, ¿no es cierto?, una exposición de un curso que yo hice hace tiempo atrás, acá en nuestro ministerio, y que de verdad siempre vale la pena repetirlo porque no es fácil de entender, ¿ya?, y difícil para algunos de aplicar. ¿Ya? Pero esto es un ejercicio, esto tiene que ir gradualmente la persona practicándolo para que pueda, ¿no es cierto?, pueda establecerse en nuestra vida y de esa manera entonces lograr ganar la batalla del pensamiento. Porque eso se trata, de ganar la batalla del pensamiento. ¿Quién gobierna nuestros pensamientos? ¿Qué ideas vienen? ¿No es cierto? ¿Qué cosas de repente, preocupaciones y un sinnúmero de otros conflictos que están batallando dentro de nosotros? Y especialmente a nivel del pensamiento, lo que genera ese cuadro psicológico como depresión, ¿no es cierto?, cuadro psiquiátrico como la obsesión, etc. Entonces es un tema bien álgido, podríamos decir, ya, en la vida de las personas. Entonces, como bien decía, ilustraba, y poníamos la mente como la puerta de una ciudad. En la antigüedad, ya, las ciudades todas eran amuralladas y la entrada a la ciudad solamente era por la puerta, o sea, no existía otra entrada, solamente la puerta. Entonces, para dominar la ciudad, para conquistar la ciudad, lo que hacían los ejércitos era sitiar la ciudad, ¿no es cierto?, la sitiaban, y se concentraban en tomar la puerta. Porque sabían el enemigo, ¿no es cierto?, o el conquistador, que tomando la puerta y derribando la puerta, ellos abrían una brecha y podían penetrar y tomar la ciudad. Por eso que en la historia muchas fortalezas, ¿no?, o ciudades antiguas tenían dos puertas. Ya tenían un sinnúmero de obstáculos antes de la puerta, tenían fosos, tenían estacas, etc. O sea, había un montón de estrategias, incluso habían puertas de hierro, puertas de bronce, puertas de todo tipo para evitar justamente que el enemigo tomara la puerta. Por eso es que es importante la mente. ¿Ya? Porque a través de los sentidos nosotros captamos la información que nos viene por nuestros sentidos, ¿cierto? Lo que yo puedo ver, lo que puedo oír, lo que puedo oler, ¿no?, lo que puedo gustar o lo que yo pueda palpar, que son mis sentidos. Entonces todas esas cosas que me conectan con la realidad física que estoy envuelto, ya, hacen que toda esa información va entrando entonces dentro de mi cerebro y comienza todo un proceso con el manejo de la información. Ya, nosotros los profesores, los educadores, trabajamos mucho con esas habilidades dentro de la mente. Por eso es que yo entiendo el tema acá y me doy cuenta que si es así como la Biblia enseña, ¿no?, de que la batalla de los pensamientos y de la mente hay que cambiarla. Por eso Pablo dice en Efesios, ¿no es cierto?, dice, renovaos en el espíritu, en el capítulo 4, ¿no es cierto?, renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, es decir, tenemos que cambiar el espíritu que gobierna mis pensamientos. ¿De qué manera? Entonces, ¿qué es lo que a mí me gobierna? ¿Y sabe cómo yo sé lo que me gobierna? Es lo que sale de mi boca, lo que yo hablo, ¿no?, lo que está constantemente yo como tema de interés. Y ahí uno descubre cuál es el mundo y el tesoro de la persona, porque Jesús dijo, donde está tu corazón, o donde está tu tesoro, ya estará tu corazón. Y que por la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, pero el gobierno, para poder penetrar dentro de nuestra vida, es los pensamientos. Por eso es que tenemos que entrar nosotros a entender, ¿ya?, de qué manera podemos enfrentarlo. ¿Ya? Entonces, en la lección anterior planteamos el tema de las puertas, ¿no es cierto?, estratégica, planteamos el tema de los pensamientos. Ya dentro de la exposición también hablé sobre la oración, ¿de acuerdo? Pero yo me quiero centrar, ¿no?,
en ese diálogo que se da, quiero, digamos, profundizar un poquito más en el diálogo que se da a nivel del pensamiento. A todos nos ocurre en nuestra vida, cuando estamos, ¿no es cierto?, de repente nos quedamos en un rinconcito, no estamos actuando con otros, nos ponemos a pensar. ¿Ya? Y comienzan a venir pensamientos a nuestra mente, a venir pensamientos, que realmente me recuerdo, ¿no es cierto?, no sé, pues me puedo acordar de mi hermana, de mi mamá, y cuando yo pongo mis pensamientos, pongo a mi mamá, ¿no es cierto?, en el recuerdo, yo comienzo a pensar y de repente comienzo como a conversar un poco en mi mente, un diálogo que se va dando a nivel del pensamiento, ¿ya? Y de repente me comienza a entrar un temor, ¿no? El temor que ocurra algo, el temor que pase algo. Y yo comienzo a conversar con ese pensamiento de temor. ¿Ya? Y cuando yo comienzo a dialogar con ese pensamiento, yo estoy dialogando, ¿ya? Y luego, sin darme cuenta, de repente cambio, ¿no es cierto?, la atención, la cambio en otra cosa. Después, cuando me recuesto en la noche, me doy cuenta que me cuesta dormir, me doy vuelta, viene recurrentemente, ¿no es cierto?, mi mamá el pensamiento, ¿ya? Que después le pasaba alguna cosa a mi mamá, a mi papá, no sé yo, etc. Y le doy vueltas, igual que un pollito, esos pollitos que lo colocan en las maquinitas esas de, ¿no?, esos pollitos medio rostizados, ¿sí? Y se dando, así empezamos nuestra cabecita a dar vueltas. Y así podemos estar hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana, o despertamos a las 5 de la madrugada o a medianoche y empezamos a seguir dándole a la pensadera, a estar pensando. Déjeme decirle, con todo respeto, yo le digo así a los hermanos, déjate de dialogar con Satanás. Déjate de dialogar con Satanás. Y de repente los hermanos me quedan mirando y me dicen, pero ¿cómo, pastor? Si yo soy cristiano, ¿cómo estás hablando con el diablo? Sí. Si estás dialogando con un miedo, estás dialogando con un temor, ¿ya?, con una preocupación, estás dialogando, ¿no es cierto?, con un pensamiento de enojo, con un resentimiento, con amargura, con lo que sea negativo, ¿ya?, que está como idea fija en tu cabeza, estás conversando con el enemigo. Por eso yo digo a veces a los hermanos, ustedes conversan más con el diablo que con Dios. ¿Ya? Entonces yo quisiera analizar un poquito lo que aparece en Génesis 3, ¿no?, en la tentación, porque allí está la base, el diseño del diálogo, ¿no? El diseño del diálogo. De qué manera se va dando el diálogo que nosotros tenemos acá a nivel del pensamiento, cómo se va dando la conversación. ¿Ya? Entonces acá es interesante porque en el fondo lo que está pasando acá hay un diálogo de espíritus, ¿no? En nuestro espíritu estamos dialogando, estamos conversando espiritualmente con espíritus, ya sea con el de Dios o con cualquiera del otro lado. ¿Ya? Entonces yo necesito aprender de qué manera yo puedo obviar ese diálogo, ¿no es cierto?, y concentrarme en el fondo. No quiero hablar con el sentido como de concentración, ni como lo hablo de la meditación o de la nueva era, sino, ¿no?, poner la atención en lo que realmente a Dios le interesa, que cada hijo de Dios debe tener, porque es tener la mira de las cosas del cielo, no es la de la tierra, donde está sentado Cristo, ¿no es cierto?, la derecha del Padre, así dice la Escritura. Entonces, y no andar para allá, para acá. Entonces aquí hay algo interesante. Fíjese, vamos a entrar un poco a analizar la estrategia que hace el maligno, ¿ya? Y el tema es así. Con que Dios os ha dicho, ¿ya?, de todo árbol del huerto puedes comer. ¿Ya? Y nosotros conocemos ese diálogo que hasta los niños pequeños se lo saben, ¿no es cierto?, que está en Génesis 3, en nuestra Biblia. Lo tenemos allí escrito. Ya voy a tener la mano aquí el texto para que no me vaya para otro lado, y también para los hermanos que les gusta que esté la escritura allí para consultar y que no vaya a generar alguna herejía, ¿no es cierto?, algún error, alguna falla, porque de repente hay algunos que son celosos, ¿ya? Pero eso no es prudencia. Yo creo que hay que ser prudente, ¿no? Ya, entonces en el 3 acá, bueno, tengo una versión, creo que esta es la versión NTV.
La nueva traducción de la Santa Biblia. Santa Biblia en Acción, nueva traducción viviente se llama, ¿no? Nueva traducción viviente, que tengo acá en mi mano, y que dice así: en verdad Dios les dijo que no deben comer del fruto de ningún de los árboles del huerto. Y aquí hay algo interesante. Usted va caminando por la calle, ¿no es cierto?, conversando, va pensando que tiene que llegar al trabajo o que tiene alguna cosa que hacer en la iglesia. De repente alguien le dice: buenas tardes, caballero, o buenas tardes, señora o señorita, dependiendo del estado, ¿no es cierto?, como el caballero se dirige, le diga: ¿me podría por favor decir la hora? ¿Ya? Y usted como que la sacan, ¿no es cierto?, de la abstracción que va, ¿ya? Y usted mira su reloj o pesca su celular y mira la hora y le dice: son las 4 de la tarde, caballero. ¿Ya? ¿Se han percatado ustedes que las preguntas, lo que hace la pregunta o las interrogantes, lo que hacen es captar la atención? Yo le llamo capturar la atención. Yo capturo la atención del otro, ¿no? Los niños pequeños son expertos en eso. Los bebés lloran y lloran hasta que el adulto va y lo atiende. Entonces descubre que el llanto, ¿no es cierto?, significa que le van a prestar atención. Y lloran, y por eso los niños lloran. ¿Ya? Y así es llamar la atención, capturar la atención del otro. Entonces, esto es lo que aquí hace el maligno. Lo que hace acá la serpiente es llevar a la mujer a un diálogo, a una conversación. Y la forma de cómo él lo hace sutilmente es a través de una pregunta. ¿Ya? Y aquí viene una cosa que de pronto uno anda igual que Eva, con las defensas bajas. Primero, Eva no tiene conciencia del mal. Segundo, Eva está en un huerto, ¿no es cierto?, en un paraíso donde hay muchos animales y ellos dialogan con los animales. Por lo tanto, para ellos los animales no son un riesgo. Por lo tanto, no puede estar a la defensiva. Entonces está acostumbrada, ¿no es cierto?, ahí a estar con los animales. Por lo tanto, no está a la defensiva como a veces están algunas personas, sino que va abierta. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace la serpiente? Va directamente a lo que él quiere, a su objetivo. ¿Y su objetivo cuál es? Llevarlo a quebrantar el mandamiento que Dios le había dado. ¿De acuerdo? Podríamos decir hoy día, él va directamente a que tú no obedezcas la palabra del Señor. No obedezca lo que está escrito. No obedezca lo que dice y que te sujetes a la Escritura. ¿Ya? Que tú no hagas lo que Dios te ha dicho que debes hacer. Ese es el objetivo de él. De que tú no hagas lo que Dios quiere que tú hagas y que tú no hables lo que Dios quiere que tú hables. O sea, siempre va en contra de lo que Dios quiere. Entonces, es tan astuto, con la astucia de la serpiente, ¿no es cierto?, y de la sabiduría que tenía el maligno, que se transformó en astucia, hace que esta ingenua y incauta mujer entre en un diálogo con él. Y él dice: no, si podemos comer de todo árbol del huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dijo que si comemos eso, vamos a morir. La serpiente entonces le dice: no moriréis, porque Dios sabe que si tú comes de ese árbol, tú vas a ser como ellos, sabiendo el bien y el mal. Y aquí, ¿qué es lo que hace entonces? Contrapone a la mujer contra la ley y el mandamiento establecido para ellos. ¿De acuerdo? Por eso es que el maligno, escúchame bien, nuestra fe cristiana debe estar basada en lo que está escrito, en la palabra del Señor. No en tus emociones, no en lo que tú sientas, la emoción que experimentes, ¿no? La subjetividad, ¿no es cierto?, de sentirte como que estás en el cielo. Satanás también estaba en el cielo, y más encima al lado del Señor. Pero él tenía intenciones acá en el corazón, anheló cosas del corazón. Entonces nosotros no cambiamos mucho respecto de lo mismo. Nuestro corazón a veces no quiere obedecer para nada a lo que está escrito. Nuestro corazón a veces quiere cumplir solamente sus deseos, lo que anhela, sus anhelos, pero no lo que Dios le está diciendo que tienes que hacer. A eso yo le llamo los administradores de Dios.
¿ya? Aquellos que para ellos Dios es un cajero automático. Dios es un casamentero, ¿no? ¿Ya? Dios es un inversionista que tú puedes prosperar si inviertes, porque Dios es el inversionista, Dios te da las locas para que tú inviertas. Pero todo en base a beneficio propio. La pregunta es, ¿qué gana el reino? ¿Qué gana el plan de salvación con lo que tú pides o con lo que tú anhelas? ¿Ya? Entonces eso va mostrando el corazón de uno, la codicia y todas esas cosas. ¿Ya? Pero hasta ahí vamos a dejarlo, no quiero seguir escalando más allá para que no rompa el televisor o el computador o tire lejos el teléfono, sino que quiero apuntar acá al hecho del diálogo, al estar conversando, hablando. ¿Ya? Piense usted un ratito, lo quiero llevar a pensar. ¿Cuál es el mayor atributo del maligno, o de Satanás, o del querubín protector, o de Lucero? La sabiduría. Era lleno de sabiduría. ¿Cómo usted va a pretender que va a ganar en la batalla del diálogo? Con un ser sabio. Y en este caso, esa sabiduría malvada, ¿no? Que pasa a ser astucia. Presa fácil para él. ¿Ya? Entonces uno no puede entrar a pretender que uno va como a vencer esa batalla, así por su fuerza, por mi capacidad. No, yo estudié filosofía, tengo magíster, doctorado, diplomado, ¿no? Tengo un bachiller, tengo, ¿cómo se llama estas cosas que están de moda hoy día, que lo hacen todo por internet? Me olvidé el nombre, ya, y con eso yo estoy capacitado. Déjeme decirle que usted, con su papel y diplomado, es un niño del kinder delante de Satanás. Porque al enemigo hay que verlo en su dimensión. No hay peor cosa que menoscabar al enemigo y mirarlo a menos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así también se demuestra que el Dios que yo tengo lo veo en su real dimensión y el tema se cambia, porque al enemigo lo veo pequeñito al lado de mi Dios que yo tengo. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente que lo que hizo él fue captar la atención, o sea, está traído, metido en su mundo, la saca de su mundo, la trae a mi mundo, al mundo mío, ¿no? Y le digo, mira, yo le pesco los ojos y lo pongo en eso. ¿Qué dice el siguiente versículo? Dice, y vio Eva, o sea, ¿qué usó? Entonces, ¿cuántas veces tú escuchas al maligno? ¿Viste ese joven? Pero es que no es creyente. No, pero mira, obsérvalo, pues bueno. Ya, ama a su papá, es un muy buen hombre. Pero ¿qué dice la Escritura? No unáis con yugo desigual. Nada que hacer. Pero ahí empezamos a dialogar, empezamos a conversar. Sí, podría ser. No, si yo lo puedo convertir, lo puedo traer a Cristo. Es como a esa chica que le dice, no, si mi pololo es drogo, pero no importa, mi amor lo va a cambiar, va a dejar de drogarse. No, pues es una ilusión, pues si el drogo es un adicto, un esclavo de esa cuestión, no. ¿Te das cuenta? Los seres humanos somos idealistas, somos ingenuos. Y el Señor no nos lleva a ser ingenuos, el Señor nos lleva a ser sabios, a mirar las cosas como Él las ve, como quiere que las veamos, como la veamos nosotros. No como la ve el mundo, no como la ve el maligno, sino como Él quiere que la veamos. Y esa es mi tarea, de preocuparme de ir viendo las cosas como Dios la ve. ¿Ya? Entonces la tomó cautiva. Entonces, claro, ella en el diálogo, ella sin darse cuenta, le obedece, porque mira el árbol, le obedece, se da cuenta que el árbol es hermoso, y le viene la tentación, le viene la seducción, ¿no es cierto? Viene el sentimiento, ese sentimiento de seducción, de sentirse grata, ¿no? De placentero el tema que está sintiendo, algunos incluso dicen, ¿no? Que como que viene como que la palabra un poco, como que le vino el deseo, una excitación. ¿Y qué es lo que hizo entonces? Pues lo tomó. O sea, obedeció.
obedeció, en el diálogo obedeció ya a la serpiente. Y como obedeció a la serpiente, quedó bajo el dominio de la serpiente, porque le hizo caso, porque le creyó a la serpiente y no le creyó a Dios. Este simple esquema es lo que ocurre con todo cristiano. Con todo cristiano. Nosotros siempre vamos a estar confrontando las situaciones, la vida nuestra, nuestras acciones con la palabra del Señor. Por eso es que muchos creyentes, no, ¿para qué vamos a estudiar la palabra? Porque la palabra significa demanda, significa compromiso y responsabilidad. Hoy día en una sociedad en que los jóvenes, ¿no es cierto?, simplemente piensan en lo placentero, en el placer, en la entretención, en el pasarla bien, ¿no?, en todo lo que involucre, digamos, ¿cierto?, un grado de placebo para ellos, no tienen problema. Pero le hacen la demanda que indica renuncia, sacrificio, ¿no es cierto?, aflicción, no van. Por eso es que frente a palabras del Señor, ellos no van a creer, porque su mente está gobernada por ese gobierno hedonista, ¿no?, donde el mayor bien es el placer. No es Dios, es el placer. Y aunque seas cristiano y aunque seas creyente y tienes esa mentalidad, estás bajo un gobierno que no es el Espíritu de Dios. Aunque cante, que vaya, porque lo que más te va a gustar siempre a ti es ir a donde te vas a sentir bien. No, vas a sentir la presencia del Señor. Entonces, la teología de la presencia de Dios, de ir buscando, no tengo que estar con presencia. Porque así siento que Dios está conmigo, siento que puedo adorar al Señor libremente, siento. Pero cuando se te pone la demanda de la Escritura, de la palabra del Señor, ¿qué es lo que tú haces? Te vas culebreando cual serpiente por la caletera y no te gusta sujetarte. No te gusta. ¿Por qué? Porque tú estás bajo un gobierno que no es el gobierno del Espíritu Santo. Romanos 8, que dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Un hijo de Dios debe ser guiado por el Espíritu Santo. Léete todo el capítulo 8 y entiéndelo bien, de Romanos. Ahí Pablo lo explica, pero con una claridad extraordinaria. Estamos, entonces, resumiendo, cautivar tu atención, ¿ya?, y traerte de tu mundo a su mundo, y que tú veas como Él ve, contrario a lo que Dios te dice. Es así el diseño. Por lo tanto, todo pensamiento que genera eso en mí, ¿ya?, yo ya no estoy dialogando una cosa simplemente mía, una idea mía. No, aquí tú estás dialogando con el enemigo. ¿Por qué andas llena de pastillas para los nervios? Llena de pastillas para dormir. Porque tu cabeza no para, llena de miedo, llena de temores, llena de incertidumbre, ansiosa, no tienes paz en tu corazón, no tienes nada de eso. Pero eso es producto de que tú en tu mente estás dialogando. Entonces la pregunta, como diría la comedia del héroe infantil nuestro, el Chapulín Colorado, ¿quién podrá defendernos? Y aparecía el Chapulín con el chipote chillón. Bueno, los cristianos no tenemos al Chapulín Colorado, tenemos al Señor Jesucristo, al Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios de dioses, de nuestra parte. ¿De acuerdo? Y Él nos ayuda a vencer. Yo explicaba, ¿no es cierto?, en los primeros clases respecto del lado jurídico de las leyes espirituales que gobiernan el mundo espiritual. Leyes espirituales gobiernan el mundo espiritual. Voy a repetirlo. Leyes espirituales gobiernan el mundo espiritual. Repita usted, al que está al lado, a quien sea, leyes espirituales rigen el mundo espiritual. Y la Biblia es un libro espiritual. Y ahí están las leyes espirituales que Dios ha puesto. Por lo tanto, yo tengo que ver qué voy a hacer. La tentación de Jesús fue igual. ¿No? ¿Qué le dijo el diablo? Con que tú eres el Hijo de Dios. Pregunta. Con que Dios os ha dicho. Si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor tenía así un tremendo colmillo de hambre.
40 días sin comer, yo creo que había una piedra y había un pollo. Pero que dijo, escrito está. Segunda tentación, escrito está. Tercera tentación, escrito está. ¿Por qué? Porque todas las propuestas que el maligno le hacía a él eran en contra de la voluntad del Señor, su Padre. A diferencia de Eva, él resistió la tentación. La resistió. Y también nos dio la clave a nosotros para saber cómo tenemos que resistir. Por lo tanto, tengo la Biblia con toda la ley de Dios, con los decretos de Dios, con los estatutos del Señor. Tengo la ley de vida en Cristo, el Nuevo Testamento, donde tengo, ¿no es cierto?, leyes que funcionan hoy día en el mundo espiritual y que yo debo hacer uso de ellas. Ya, yo la primera ley que tengo que explicar acá, para que usted logre entenderlo, que cuando usted está obedeciendo a esos pensamientos, ¿no es cierto?, que usted no se los puede quitar de encima y que la atormentan, la angustian, la culpan, ya hace sentir así. Lo primero que usted tiene que hacer es pedir perdón a Dios. Señor, perdóname porque yo escuché, presté atención a este pensamiento y me dejé gobernar por él. ¿Escuchó? Me dominó, me venció, me derrotó, me esclavizó. Soy esclava de ese pensamiento, por eso que no me lo puedo quitar. Por eso no me lo puedo quitar, porque estoy esclavo. O sea, yo tengo como una cuestión obsesiva en mi cabeza y chaco, y no, y vuelve, y no puedo parar. Pida perdón al Señor. ¿Y qué dice la Escritura? Que si confesamos nuestros pecados, 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Ve? Un personaje jurídico y legal, Jesucristo. ¿Ya? Porque Él es el pago por nuestros pecados. Entonces tenemos el respaldo de eso. Y ya, cuando yo hago eso, cuando yo confieso mi pecado al Señor, ¿ya?, y me sujeto a su palabra, inmediatamente mi voluntad, disculpe que me tome yo mismo, es como que yo me tomo así y me tiro para el lado y digo, ya, ahora ven para acá. Deja de irte por ese camino, vente por este lado y ponte acá. Entonces cambio de posición. Inmediatamente. Segunda ley espiritual, aplicar la ley de libertad en Cristo. ¿De qué nos libertó Jesucristo? No, que me libertó del pucho, yo era un drogo. Me libertó del crack, me libertó del alcohol, me libertó. Todos esos son pecados. Jesús te libertó del pecado. Somos libres del pecado. Por lo tanto, si yo pequé dialogando con el Espíritu ese en mis pensamientos, ¿ya?, y pido perdón al Señor, Dios me perdona. ¿De acuerdo? Dios me perdona. Y yo, entonces aplico la ley de libertad en Cristo. Señor, yo soy tuyo. Tú me compraste a precio de sangre, yo soy tuyo, te pertenezco a ti, no a Él. ¿Se da cuenta? Eso es lo que tiene que hacer usted como una práctica. Y usted va a darse cuenta que va a comenzar a funcionar. Y ahí usted va a se dar cuenta de que el Señor Jesucristo sí es poderoso aún para cambiar formas de pensamiento. Que sí es poderoso el Evangelio. No como el mundo quiere hacer creer, ¿no es cierto?, por pecado o de religioso, ya sea de pastor o de sacerdote, haciendo como que la fe está en crisis y que nadie cree. El Evangelio de Jesucristo, sépalo, no está en crisis. El Evangelio de Cristo está para salvar al mundo y ese plan no ha terminado y Dios sigue trabajando igual, independiente de las circunstancias, a través de los siglos. Y ese es el Evangelio que estamos predicando. Por lo tanto, yo lo que debo hacer ahora es, como hijo de Dios, tomar autoridad sobre la serpiente. ¿Sí? Tomo autoridad sobre el pensamiento. Le digo, ¿sabes qué? Ahora te callas. Enmudeces ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y te callas ahora.
Porque no te quiero tener. Debe expresar usted su deseo de no seguir más siendo gobernado por eso. Debe usted decir, yo no te quiero en mi vida, no te quiero en mi mente, nada, ni te permito que esté en mis pensamientos. Así que quiero que abandones mi... Ahora, al instante salga de mí. Señor, toma el gobierno de nuevo mi vida y perdóname por haberme dejado cautivar por el maligno. Yo soy tuyo. Y vuelvo entonces a la libertad de Cristo. Así debemos caminar los creyentes. Día a día debemos caminar de esa forma. ¿Ya? Y es un ejercicio que yo le voy a pedir que lo haga, ¿no es cierto? Yo cuando envíe el cuestionario, yo le voy a hacer la pregunta, entonces usted va a tener que responderme, ver sinceramente si le funcionó o no le funcionó. ¿De acuerdo? Entonces es importante que usted lo entienda. Por eso es que ya ahora, por eso yo estoy hablando acá de ministrar vida. Y de verdad que yo tengo que primero aprender, ¿no?, a que mi vida sea gobernada por el Señor, no la vida de otros. No andar mirando la paja en el ojo ajeno, sino mirando la viga que está primero en mí. Y eso yo entonces te voy a comenzar a aprender de que debo comenzar a vencer aquellas cosas que son enemigas de Dios que están dentro de mí. Sobre todo en mis pensamientos. Si se mete en mis pensamientos, yo lo acepto, quedo bajo su gobierno. Quedo bajo su poder. Escuche bien, recuerde que el pecado tiene fuerza. Y el espíritu tiene fuerza. O sea, hay un impulso y tú no te puedes liberar de eso. Solamente el Señor lo puede hacer. Aunque hagas tu famosa yoga, no. Son gobiernos espirituales. Y el diablo, sepa usted, no suelta a los suyos. Él no le abre la cárcel a sus presos, dice Isaías. ¿De acuerdo? Pero sí Jesucristo los saca, los liberta. Y eso es lo maravilloso del Evangelio de Jesús. Entonces, hoy día la gente está sufriendo, tiene conflicto, hay cualquier cantidad de enfermedades mentales, ¿no? Gente que anda enferma, fíjese, yo no sé cómo trabajan, funcionan, tienen tremendos dramas en sus vidas, no duermen mal, están estresados por los jefes y dale para allá y corren de aquí para allá, tratan de alguna manera de mantener cierto grado de cordura, ¿no es cierto?, de mantenerse firme frente a la demanda que le está haciendo la vida de hoy. Pero al cristiano no deberíamos andar así nosotros. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que usted haga entonces como ejercicio? Porque esto es un ejercicio. Si usted va a decir, oh, este pastor está hablando puras cosas así como que es bonito, y como una vez escuché a un hermano que leía libros, era muy bueno para leer libros, leía libros, pero no leía la Biblia. No estudiaba la Biblia, leía, ¿no es cierto? Era como los loros que repetían lo que otros decían. Y yo le dije un día, bueno, al hermano le resulta, pero ¿y tú qué pasa contigo? No te resulta. Y te frustras, porque a ti no te resulta. Por eso yo ahora lo desafío a que usted comience entonces a practicar, ¿ya?, este ejercicio para que comience a ganar la batalla de la mente, la batalla de los pensamientos, y aplique la ley de Cristo sobre su propia vida. Dios le bendiga. Estamos terminando la lección 6, ¿ya? Y se la vamos a editar dentro de pocos días para que la subamos al canal y usted pueda entonces tener la oportunidad de verla. ¿De acuerdo? Ya. Felicitaciones a todos los alumnos que han ido cumpliendo sus metas, ¿no es cierto?, en los cuestionarios. De verdad que estoy contento. Ya, solamente animarlo, motivarlo, no se descuide, no permita perder la bendición de estar recibiendo estas enseñanzas. Dios les bendiga.